Padre Celestial, como siempre, Señor, te damos gracias porque estás con nosotros y yo sé, Señor, yo confío que es tu Espíritu Santo el que nos está enseñando, el que nos está edificando y el que nos está ayudando a comprender que tú ya nos has dado la mente de Cristo porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, Señor. Te pedimos, por favor, que bendigas este seminario y que bendigas a cada una de las personas que están aquí, Padre mío, que sea para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, chicos, entonces vamos a seguir con nuestro discipulado pensando como Cristo. Y yo sí quiero hacer un pequeñitito resumen de algo que vimos la clase pasada porque siento que esto es súper importante y es como que la base de lo que estamos haciendo aquí, ¿ok? Ahora, obviamente, este esquemita que yo me diseñé es muy básico. Claro que la interacción, todo lo espiritual, cuando se junta con lo terrenal, pues es mucho más complejo, ¿verdad? Pero yo creo que esto nos ayuda de manera muy sencilla a entender lo que pasa dentro de nosotros y lo que pasa espiritualmente en nuestras vidas. Ahora, lo ideal de cómo es que piensa un ser humano que es imagen y semejanza de Cristo es así lo siguiente. Tenemos un cuerpo, un alma, un espíritu y bueno, recibimos estímulos por los sentidos, recibimos información del mundo, ¿ok? Lo que vemos, lo que tocamos, lo que escuchamos, etcétera. Y también recibimos o tenemos o debemos recibir palabra del Señor por medio de su Biblia, también por los sentidos, porque la escuchamos, la leemos, ¿cierto? Y esa información, la que nos manda el mundo y también la información espiritual que obtenemos de la palabra de Dios, llega al alma. Y el alma, recuerden que eran nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ahí está nuestra voluntad, ¿ok? Y nuestro espíritu conoce perfectamente bien nuestra alma. Él conoce nuestros sentimientos, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones. Y nuestro espíritu se comunica directamente con el Espíritu Santo que también vive dentro de nosotros, ¿ok? Y el Espíritu Santo, es decir, Dios, se comunica con nuestro espíritu y le recuerda la palabra de Dios. Nos dice que está bien, nos dice que está mal, nos dice a dónde ir, nos dice a no dónde ir, qué hacer, qué no hacer. Y eso llega a nuestra mente como pensamientos y es el deber del alma decirle al cuerpo, ahora ve y haz esto que dice el espíritu. Y entonces el espíritu nos da vida constantemente, ¿ok? Esto es lo ideal. Así es como deberíamos vivir todos los que somos creyentes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo donde todavía el pecado está en forma abundante. Y entonces, ¿qué pasa cuando estamos en esta situación? El Espíritu de Dios, es decir, Dios mismo, nos habla, le habla a nuestro espíritu, nos da su palabra, nos da instrucciones y nuestra mente sabe lo que tenemos que hacer y le da las instrucciones al cuerpo. Pero lo que pasa generalmente es que a nuestro cuerpo no le gusta recibir instrucciones del espíritu. No le gusta que le digan al cuerpo, ve y discúlpate con esa persona. No le gusta que le diga al cuerpo, deja de estar con esa persona porque esa relación no te va a llevar a nada bueno. Y el cuerpo tiene ahí una lucha entre el alma y el espíritu, y ahí es cuando somos débiles y Satanás va a aprovechar la oportunidad para engañarnos. Lo va a hacer por medio de nuestros sentidos, nos va a hacer que nos sintamos bien, que nos guste lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, va a ayudarle a nuestro ego a sentirse mejor y nos va a poner pensamientos en la mente, nos va a decir, no, pero si es que ese muchacho con el que estás es tan lindo, tan respetuoso, no importa que no sea creyente, o nos va a decir, no, ¿para qué te vas a ir a disculpar si él fue el que te ofendió? Qué sé yo, ¿ok? Ahí es una puerta que uno puede abrirle a Satanás. Ahora, a esto es a lo que nosotros llamamos batallas espirituales. Esta es una verdadera batalla espiritual, es una batalla entre el mal, entre nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, es un campo de batalla esto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos nosotros empezar a ganar batallas espirituales? ¿Cómo podemos hacer que nuestro cuerpo le responda al espíritu? Y en realidad no es tan difícil. Lo que tenemos que hacer es orar al Señor. Tenemos que
pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé fuerza, decirle que somos débiles, que no podemos dejar ese vicio, que no podemos dejar esa persona, que no queremos irnos a disculpar. Tenemos que llevarle todo en oración y decirle al Señor, yo no puedo, tú ayúdame, por favor. ¿Y qué va a hacer Dios? Que entonces le va a dar fuerza al cuerpo para que pueda obedecer las instrucciones del Espíritu. Amén. ¿Qué va a pasar después? Que se van a dar cuenta que cuando ustedes obedecen a Dios, se van a sentir mucho más felices y mucho más satisfechos que lo que se hubieran sentido de obedecer a su propia carne, a su propio cuerpo. Aleluya. Y de esto es lo que se trata este discipulado que estamos haciendo. Estamos aprendiendo a pensar como Cristo para poder ganar esas batallas espirituales. Ujú. Y cada semana nosotros vamos a ir hablando de diferentes temas que son comunes al ser humano, ¿ok? Son las, podríamos decir igual, las tentaciones más grandes con las que nos enfrentamos. Y cada semana vamos a responder 3 preguntas. La primera pregunta va a ser, ¿qué piensa la mente de Cristo acerca del tema que estemos hablando en la semana? Es decir, ¿cuál es la opinión de Dios? ¿Qué dice Dios acerca de este tema? ¿Qué dice la mente de Cristo acerca de este tema? La pregunta 2 es, ¿cómo espera el Espíritu que yo use mi cuerpo en cuanto a ese tema? Y la tercera pregunta es, ¿qué pasará si me dejo guiar por mi carne, es decir, por mis sentidos, por mi ego, y uso mi cuerpo para satisfacer la carne en lugar de satisfacer a mi espíritu y agradar a Dios? ¿Cuáles son las consecuencias si yo escucho a mi carne? Entonces, estas 3 preguntas las vamos a ir respondiendo. El tema de hoy es un tema súper importante y después voy a explicar por qué lo elegí como primer tema y es el uso de la boca para hablar. ¿Ok? Podemos hacer muchas cosas con la boca, también comer, ¿verdad? Y respirar, pero hoy vamos a enfocarnos en el uso de la boca para hablar, en nuestras palabras, ¿ok? Y vamos a ver entonces qué es lo que piensa la mente de Cristo acerca del uso de la boca para hablar. ¿Cuál es la mente de Cristo? ¿Qué opina Dios acerca de este tema? Para esto vamos a leer Santiago, capítulo 3, versículos 2 al 10. Y yo creo que aquí la escritura está clarísima para entender lo que Dios opina acerca de nuestra lengua, de nuestra boca, de cómo la usamos para hablar. ¿Vale? Vamos a ir leyendo juntos. Número 2 dice, es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. ¿Se dan cuenta lo importante que es nuestra lengua, nuestra boca? Nos está diciendo aquí la escritura que si podemos controlar lo que decimos, a los ojos de Dios vamos a ser perfectos, porque entonces quiere decir que podemos controlar todas las diferentes áreas de nuestra vida. Es por eso que yo quise empezar con este tema, la lengua. Empezamos a tratar de controlar y el resto de la serie va a ser muy fácil para nosotros. Entonces tenemos que enfocarnos mucho en la lengua, en la boca, en las palabras que decimos. Y continúa así. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. Es lo mismo, ¿se dan cuenta? Una cosa pequeñita ayuda a un animal fuerte, a un animal salvaje a ser controlado. Y el caballo va a ir a donde ustedes le digan con esa cosa pequeñita que tiene en la boca. Lo mismo nuestra lengua. 4. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Aquí Santiago nos está diciendo que igual que el freno del caballo, algo pequeñito como un timón puede manejar una cosa gigante enorme y es la que le va a dar el curso. Ustedes van a poder direccionar su vida conforme a sus palabras. Y una chispa, algo pequeñito, puede incendiar un bosque. ¿Se dan cuenta el poder destructivo que tiene la lengua? Eso es lo que Santiago quiere que nos demos cuenta, que nuestra lengua tiene un poder destructivo, ¿ok? Versículo 6. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Si yo no controlo mi lengua, se va a corromper
todo mi cuerpo, toda mi vida. Y dice, puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Cuando yo no controlo mi boca, voy a dejar que Satanás la controle y literalmente va a terminar quemándome, va a terminar destruyéndome. Por eso es tan importante aprender a controlar la boca. 7 y 8. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. La escritura nos dice que las palabras realmente que nosotros pronunciamos nos van a traer muerte. Y cuando el Señor habla de veneno mortal, está hablando de muerte literal. Porque cuando hablemos de las consecuencias, se van a dar cuenta que realmente podemos morir, nuestra alma puede morir a consecuencia de lo que decimos, de lo que hacemos con nuestra boca. Y versículos 9 y 10 dicen, hablando de la lengua, a veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. Eso es lo que piensa el Señor Jesús, que no está bien. Jesús piensa que usar la boca para destruir no está bien. La boca que se usa para traer muerte en lugar de traer vida, eso no es correcto a los ojos de Dios. Y si pensamos así, como acabamos de leer en la escritura, entonces estaremos pensando como piensa Cristo y vamos a demostrar que tenemos la mente de Cristo, ¿ok? Así que esa fue la primera pregunta, lo que opina el Señor acerca del tema de la lengua, ¿ok? Segunda pregunta, entonces, ¿cómo espera el Espíritu Santo que yo use mi boca para hablar? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué voy a decir? ¿Ok? ¿Cómo la voy a controlar? Y aquí hay varios temas importantes y aquí sí quiero que pongan atención. Tomen nota si quieren, porque son cosas realmente muy importantes. Efesios 4:29 nos habla acerca de las groserías y de las obscenidades. Yo sé que probablemente en los países latinos, pero en México, de cada 5 palabras que la gente pronuncia, 4 son groserías, 4 son obscenidades. Y vamos a ver lo que dice la escritura. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Al Señor no le gusta la gente que dice groserías. Eso no es adecuado para nosotros. Todo lo que decimos tiene que ser útil, todo lo que decimos tiene que edificar, no destruir, ¿ok? Y yo tengo una regla en lo personal. Yo siempre, antes de hablar, siempre me pregunto, ¿eso que voy a decir va a edificar o va a destruir? Y de acuerdo a eso, ¿hablo o me callo? Si lo que voy a decir va a destruir a la persona, no la va a edificar, no la va a estimular, no va a ser de bien para esa persona, yo prefiero callarme. Entonces, yo les recomiendo que antes de hablar, piensen lo que van a decir. ¿Va a edificar o va a destruir? Y desde ahora en adelante, estén conscientes de que decir groserías no es correcto para el pueblo del Señor. Aunque alrededor toda la gente de mí diga groserías, yo tengo que tener la fuerza de voluntad y el deseo de querer obedecer al Señor. Y si el Señor dice no digan groserías, pues yo no voy a decir groserías más. Amén. El Señor también nos advierte acerca de la inmoralidad, la avaricia y las conversaciones necias. Dice Efesios 5:3-5. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Si no vamos a decir groserías, tampoco podemos estar en conversaciones necias, es decir, conversaciones ociosas. Tampoco Dios quiere que contemos chistes groseros, especialmente los que son de doble sentido. El Señor nos dice que eso no es propio de su pueblo santo de Dios. Nosotros somos santos, el Señor nos quiere apartar, el Señor nos quiere hacer diferentes al mundo. No importa que la cultura dicte otra cosa, nosotros le pertenecemos a Dios y Él, en lugar de estas cosas,
quiere que nuestra boca sea usada para dar gracias. Dice aquí, haya más bien acción de gracias. Amén. Uy, y aquí hay otro tema también súper importante. Filipenses 2:14-16 nos habla sobre las quejas y las discusiones. Dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, dice Pablo, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Y de verdad que yo me siento así como Pablo y yo les digo, por favor, no se quejen, no discutan, para que nadie vaya a criticarlos. Y así yo también pueda decir de ustedes cuando el Señor vuelva. Mira, Señor, qué orgullosa estoy de la gente que escuchó tu palabra, de todos mis hermanos que obedecieron tu palabra. Así todo lo que estoy haciendo no ha sido inútil, no ha sido en vano. Y le daré gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y después voy a explicar por qué las quejas son tan peligrosas, ¿ok? Después, Dios no quiere que mintamos. Las mentiras blancas, las mentiras pequeñitas, las mentiras piadosas, las grandes, las pequeñas, las mentiras de cualquier tamaño o sabor no existen. Una mentira es una mentira y punto. Y el Señor nos dice claramente en su palabra, Éxodo 20:16, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, es decir, no mientas. Colosenses 3:9. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Dios no quiere que mintamos. Entonces vamos a tener cuidado. Si tengo que decir la verdad, aunque duela, bueno, hay maneras de decirlo de manera decente, ¿verdad? Tampoco les digo, vayan y digan la verdad y hagan sentir mal a la gente. No, digan siempre la verdad de una manera con amor y déjenle la consecuencia al Señor. Pero por evitarnos consecuencias, no podemos mentir, ni por salvarnos, ni por salvarnos a nosotros, ni porque sentimos mal por alguien. No, siempre debemos hablar con la verdad. Déjenle las consecuencias al Señor y Él los va a ayudar a salir victoriosos de ahí. Luego, chismes. Uf, los chismes son dulces al paladar, dice Proverbios. Pero el Señor en Levítico 19:16 dice así, no anden contando chismes entre la gente, ni hagan nada contra el bienestar de los demás, porque yo soy el Señor. Aquí, este mandamiento más bien es una advertencia. El Señor dice, yo no quiero que ustedes anden chismeando, que anden diciendo cosas de la gente por perjudicarlos, porque yo soy el Señor. Y lo que quiere decir es con yo soy el Señor es, la palabra Señor también significa dueño, significa yo soy su Dios. Es decir, si están hablando ustedes mal de mi pueblo, de mi gente o de otras personas, se van a tener que enfrentar conmigo. Por eso el Señor dice, yo soy el Señor y es más como una advertencia. Tengamos cuidado con los chismes. Si escuchan a alguien chismear, simplemente cierren sus oídos, pero ustedes no continúen esa conversación. Romanos 12:14, acerca de las maldiciones. Eh, Maldecir con la boca, usar groserías para ofender a las personas, eso no está bien. Dice Romanos aquí, pidan que Dios bendiga a los que los persiguen. Pidan bendiciones y no maldiciones para ellos. Si alguien nos ha hecho algún daño, si alguien nos ha lastimado, nos ha causado algún mal, no debemos maldecirlos. El Espíritu no quiere que maldigamos, quiere que los bendigamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros los bendecimos, entonces el Señor pone su mano sobre ellos y les quita la maldad a veces, los transforma y los hace de bien en lugar de mal. Entonces, cuando alguien nos haga algo malo, en lugar de quejarnos, de insultarlo, de ofenderlo, de maldecirlos, debemos decir, Señor, por favor, bendice a esta persona. Mira, me dolió mucho. No dejes que esta semilla quede en mi corazón. Sácala, tú perdónalos y bendícelos. Esas son las oraciones que Dios quiere escuchar de nuestra boca, no lo contrario. Proverbios 21:23. Esto es una de las cosas más difíciles de aprender a hacer y eso es aprender a callar, especialmente cuando nos tratan injustamente. Pero miren lo que dice Proverbios 21:23. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas.
Entonces, nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento de cuándo debemos hablar, de cuándo debemos callar. Y el siguiente proverbio dice, el que es entendido refrena sus palabras y el que es prudente controla sus impulsos. Nosotros, los hijos de Dios, no podemos dejarnos no podemos reaccionar de acuerdo a nuestros impulsos, ¿ok? Y de hecho, Jesús sabía bien cuándo callar y cuándo hablar. Había a veces donde la gente lo cuestionaba y él contestaba. Y había veces donde lo cuestionaron y la Biblia dice que él guardó silencio. Hay que ser como el Señor Jesús. Pidamos discernimiento al Espíritu Santo. Santiago 1:19 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Entonces, escuchemos, pensemos y después ya hablamos y tratemos de controlar nuestros impulsos, tratemos de controlar nuestro enojo. Acuérdense lo que les dije al principio, si les cuesta trabajo, si son débiles en ese aspecto, lo que tienen que hacer es orar para el Señor y Él les va a dar la fuerza suficiente física para poder llevar a cabo lo que el Espíritu les ha ordenado. Ujú. Siguiente cosa que el Espíritu Santo quiere que hagamos con nuestra boca y es edificar. Dice Proverbios 15:1. La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. ¿Recuerdan la chispita que prende todo un bosque? Ustedes con una palabra majadera, una grosería o contestan un insulto a alguien que ya de por sí está enojado, van a terminar incendiando todo el bosque. Pero si ustedes dan una respuesta apacible, el enojo de esa persona se va a calmar y Satanás ahí pierde la batalla, no va a saber qué hacer. Si alguien les dice, es que ¿por qué hice esto? Disculpa, mira, voy a tener más cuidado la siguiente vez. Y ahí ya no tienen, los desarman por completo, ¿ok? Proverbios 16:24. Panal de miel son las palabras amables, endulzan el alma y sanan el cuerpo. Las palabras tienen que edificar, tienen que ayudar a las personas a ser inspiradas, a sentirse bien. Y aquí dice que las palabras amables, fíjense el poder que tienen. No solamente hacen sentir bien el alma, los sentimientos, los pensamientos, sino dice aquí el Señor que tienen poder para sanar el cuerpo, es decir, que aquí ya lo espiritual se mueve a lo terrenal y nos va a traer un beneficio extra. Ujú. Y también el Espíritu Santo quiere que usemos nuestras palabras para alabar y para agradecer al Señor. Salmo 51:15 dice, abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Proverbios 16:24. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis meditaciones, oh Señor, mi roca y mi redentor. Entonces vamos a pedirle al Señor que todo lo que pensemos, que todo lo que hablamos sea realmente de su agrado. Ujú. Ahora, también tenemos que ver qué es lo que pasa si en lugar de usar nuestra boca para satisfacer al espíritu, satisfacemos a nuestra carne. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de no usar la boca ni las palabras correctamente? Número uno, Proverbios 18:21 nos habla del peligro de muerte. Y estamos hablando de muerte tanto física como muerte espiritual. Dice así, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Y esta es una advertencia que Dios nos dice y no está jugando. Nos dice, tienen en su boca poder de vida y poder de muerte. Ustedes van a elegir de ahora en adelante. ¿Quieren vivir o quieren morir? Así de sencillo. Tienen que aprender a medir sus palabras. Tienen que aprender a controlar su boca si quieren tener vida del Señor. ¿Qué también nos dice el Espíritu Santo si no usamos la boca para agradecer y nos quejamos? Y esto es algo que a mí hace un par de años me tocó muchísimo y desde entonces yo le dije al Señor, yo no me vuelvo a quejar, Señor, yo cierro la puerta a la queja. En Números 11:1 dice así, poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba y el Señor oyó todo lo que decían.
En esta parte, Israel sale de Egipto, están por el desierto y se empiezan a quejar de las privaciones. Claro, están en el desierto, ¿verdad? Entonces necesitaban cosas y se dieron cuenta que querían pedirle cosas al Señor y se quejaron de la situación en la que estaban. En otras palabras, no confiaron en el Señor, no confiaron en lo que el Señor les estaba proveyendo en ese momento y se quejaron. Pero ¿qué pasó? Dice la Escritura. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Si quieren hacer enojar a Dios, quéjense. Pero ¿qué va a pasar? Que el Señor probablemente de tanta queja va a mandar algo que de verdad los va a hacer quejarse. Entonces hay que aprender a no quejarnos. No hay que hacer enojar al Señor, porque eso se traduce en desconfianza. Eso se traduce en que no, en que en realidad no creemos en lo que Dios está haciendo con nosotros o en nuestra vida. Entonces no nos quejemos. Y de hecho, debemos tener cuidado, mucho cuidado con las personas que se quejan constantemente, especialmente la gente no creyente, porque las quejas son sumamente contagiosas. Cuando escuchan a una persona quejarse, se van a dar cuenta que les empiezan a venir a ustedes pensamientos de, ah, sí es cierto, y también esto, y también esto. Y entonces se van a empezar ustedes a quejar también. Súper importante cerrar los oídos. Si la gente alrededor de ustedes está quejando, ustedes cambien el tema, pongan algo edificante, o si no pueden hablar, simplemente, "Mm, qué pena", y ya, pero no hacen ustedes y no se quejan ustedes, ¿ok? En 11:4 de Números dice así: entre los israelitas se había mezclado gente de toda clase que solo pensaba en comer. Y los israelitas, dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar y a decir, ojalá tuviéramos carne para comer. Significa que esta gente se estaba quejando de que no tenía comida que querían, la que tenían en Egipto, y contagiaron de sus quejas a los israelitas, y los israelitas se pusieron a llorar y a decir, ojalá y tuviéramos carne para comer. Y eso hizo enojar también al Señor, ¿ok? ¿Por qué Dios no quiere que nos quejemos? En primer lugar, la queja distorsiona la mente. Es una de las cosas más feas, yo creo que podemos hacer con la boca, quejarnos. Recuerdan que el Señor, cuando los israelitas salieron de Egipto, los mantuvo y les dio maná como alimento por 40 años, ¿ok? Cuando se menciona en la Biblia por primera vez el maná, lo describen como hojuelas con miel, como si fuera avena o tortas de avena, pan con miel, ¿ok? Ese era el sabor original, o ese fue el sabor que el maná tenía. Pero la segunda vez que mencionan al maná, lo mencionan y dicen, ay, sabía como a pan frito. De pan frito a hojuelas con miel, pues hay bastante diferencia. Y la tercera vez que mencionan al maná, decían, aquí no hay otra cosa que comer más que esta comida miserable. Con esas palabras se referían al maná. ¿Se dan cuenta cómo se dice? El maná era el mismo, el sabor del maná no había cambiado, pero su mente, por las quejas, se empezó a distorsionar y el maná ya no le sabía igual. Lo mismo pasa con las quejas. Si nosotros nos quejamos constantemente, todo a nuestro alrededor se va a empezar a ver negro y todo nos va a parecer mal y vamos a estar amargados y enojados con todo. Pero es nuestra mente distorsionada, no es porque las cosas estén mal realmente. Y lo peor de todo es que la queja va a invitar a demonios a destruir nuestra vida. Porque precisamente después de que se empezaron a quejar en el desierto, llegó Amalek, que era el rey de los amalecitas, y atacaron a Israel por la retaguardia y atacaron a los más débiles, a los ancianos, a los niños, a los enfermos. Y el espíritu de Amalek es un espíritu que sigue estando presente en nuestra época cuando uno se queja. Cuando uno se queja, les van a empezar a pasar cosas malas. Pueden ser físicas, pueden ser espirituales. No sé si se han dado cuenta que hay gente que siempre se está quejando y siempre se está quejando y siempre de casualidad le pasan cosas malas. Siempre que si se cayeron, que si les robaron, que todo lo malo les pasa a ellos. Y dices, ay, pues es que qué mala suerte. No, no es que qué mala suerte, es que la queja que tienen
abre la puerta a los demonios y los demonios vienen y los atacan constantemente. Nosotros, si tenemos ese hábito, tenemos que cerrar esa puerta inmediatamente. Amén. Otra cosa que nos puede pasar cuando no usamos nuestra boca para lo que Dios quiere es tener el rechazo del Señor. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero le agradan los que actúan con verdad. Las personas que dicen mentiras, los labios mentirosos, dice aquí que son abominación. El Señor los rechaza y no queremos que Dios nos rechace nunca. Debemos tener cuidado con lo que hablamos. Y lo que dice Santiago en 1:26 me recuerda mucho lo que Jesús nos dijo que por los frutos íbamos a conocer a las personas. Dice así la escritura, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Esto quiere decir que si ustedes conocen a alguien o hay alguien y digan, no, es que yo creo en el Señor Jesús o yo voy a la iglesia y yo oro mucho y me encanta alabar, pero si oímos a la persona quejándose, si oímos a la persona decir groserías, decir mentiras, decir chistes groseros, etcétera, etcétera, dice la escritura que esa persona se está engañando a sí misma y que su religión no le va a servir para nada. Y Jesús nos da una advertencia de verdad de terror. En Mateo 12:36-37 es Jesús mismo diciendo, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te declarará inocente y por tus palabras se te condenará. No olvidemos que el Señor Jesús ya no viene como Salvador a morir por nosotros, Él viene como juez y Él viene a pedir cuentas de lo que hemos hecho con todo lo que nos has dado. Nos viene a pedir cuentas de cómo hemos usado nuestro cuerpo, de cómo hemos usado nuestras palabras. Bendito el Señor, que tenemos la sangre de Cristo, que nos puede limpiar de todo mal. Si hasta ahora hemos vivido de esa manera, el Señor los ha traído aquí para decirles, yo quiero que de ahora en adelante vivan una vida nueva, vivan pensando como yo pienso, libérense de todas esas cosas que son malas para ustedes y yo les entrego este conocimiento para que vayan y lo apliquen. Tienen una nueva oportunidad. Olvídense del pasado. Yo he perdonado todos sus pecados, pero de ahora en adelante yo quiero que vivan conforme a las instrucciones que les estoy dando. ¿Para qué? Para que vivan, para que tengan una vida plena, con bendiciones. Amén. Ahora, como resumen, nosotros oramos, recibimos información del Señor, recibimos instrucciones, nos da fortaleza para poder llevar a cabo las instrucciones del alma para nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa? Que entonces le ganamos la batalla a Satanás. Esas son las victorias espirituales. Y para eso es que nos estamos preparando en estos discipulados, para poder decirle al de Satanás, tú no puedes conmigo, el Señor me ha liberado y yo te gano en esta batalla. Yo voy a obedecer lo que Dios me diga. Yo le voy a decir a mi carne, cállate carne y obedece al Espíritu y yo voy a ganar. Y ustedes se van a sentir tan felices, tan plenos de tener esa victoria, que esa felicidad no se va a comparar con nada. ¿Y saben en qué se va a traducir esas victorias espirituales? En bendiciones que el Señor les va a dar en abundancia para ustedes y para su familia. Amén.